Bienvenidos a otro episodio de Estudios Bíblicos Ilustrados 2, el canal secundario, porque sabes que el canal primario es Estudios Bíblicos Ilustrados. Este canal, como siempre digo, es para hablar acerca de la historia, el legado y el desarrollo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y la vez pasada estuvimos analizando la llamada teología de la última generación en un video bastante largo. En esta ocasión vamos a hacer una reacción a un video hecho por un discípulo, por un estudiante de esta teología de la última generación. Voy a estar contestando varios de los argumentos que plantea en ese video. Te adelanto que el video lo he editado bastante. En realidad saco unas pequeñas cápsulas de algunos de los puntos principales y hay un video de continuación a este porque en este presente video no contesto todos los puntos que presenta esta persona. Así que espero que lo disfrutes, presta mucha atención para que veas la contestación bíblica que contraría lo que es la teología de la última generación. El primer punto es que la única definición de pecado es transgresión de la ley. Eso lo leemos claramente en 1 de Juan 3:4. Algunos van a decir que aparte de la transgresión de la ley hay otras definiciones de pecado. O sea que 1 de Juan 3:4 no es la única definición de pecado, sino que hay otras definiciones. Sin embargo, para la hermana White había una sola. Ella dijo enfáticamente que la única definición de pecado que dan las Escrituras es la que está en 1 de Juan 3:4. Es muy cierto que 1 de Juan 3:4 es la definición base de lo que es el pecado. Este verso representa el meollo de toda la cuestión, pues el pecado es un producto directo de la desobediencia. No obstante, si bien es cierto que 1 de Juan 3:4 es la definición base del pecado, que la transgresión de la ley fue lo que trajo a la existencia el pecado y toda maldición, no es correcto pintar un cuadro unidimensional sobre los efectos del pecado cuando el mismo afectó la experiencia de vida del ser humano de múltiples maneras. Es en este punto donde la teología de la última generación se queda corta en su apreciación de la complejidad que entraña el pecado, no meramente como una desobediencia, sino como una fuerza arraigada en muchos aspectos de la experiencia humana. Adán y Eva fueron creados como obedientes, eran perfectos. Podemos estar seguros que su inclinación natural era hacia la obediencia a la ley de Dios, y más aún a buscar una experiencia relacional con su Creador. Nosotros, en cambio, nacemos con una inclinación a la desobediencia de la ley de Dios, y además a buscar no una experiencia relacional con nuestro Creador, sino una experiencia de vida marcada por el egoísmo. Pregunta para ti, ¿es la desobediencia pecado? Sí, es pecado. ¿Es el egoísmo pecado? Sí, es pecado. Pues entonces, ¿cómo designaríamos a un ser que nace desobediente y egoísta? La respuesta es sencilla, le llamaríamos pecador. Pero la teología de la última generación no quiere nunca explorar esa realidad. Se la pasan negándola porque se aferran a que el pecado se manifiesta únicamente como un acto, cuando claramente la Escritura presenta ambas cosas. El pecado es de base un acto de desobediencia, pero es, en nuestra experiencia humana también, manifestado como una condición. Los amigos de la teología de la última generación dicen que el pecado no es una condición, que lo que llamamos aquí una condición pecaminosa son simplemente tendencias al pecado y que esas tendencias no cuentan como pecado. Antes que nada, a pesar de que Elena White usa abundantemente esa expresión y otras expresiones similares o equivalentes, la Biblia no la usa. La Biblia se vale de expresiones incluso más fuertes y directas para hablar de esa inclinación innata a la maldad de la humanidad. Por ejemplo, Pablo dice, el pecado que está en mí, el pecado que está en mis miembros, en mi carne no habita el bien. Nota cómo la Escritura llama directamente pecado a la inclinación que existe en nosotros. ¿Y por qué? Porque el mismo Jesús nos enseñó que realmente no hay que cometer un acto para pecar, sino que el pecado suele producirse primero a nivel de un mal pensamiento acariciado o aceptado, producto de nuestra pecaminosidad, de nuestro carácter pecador.
Ahora bien, ¿por qué la teología de la última generación busca negar esta realidad? Sencillo, porque su teología coloca el énfasis en el esfuerzo para abandonar el pecado como un acto o pensamiento. ¿Puede ser posible abandonar un acto o pensamiento? Sí, pero no puedes abandonar tu propia naturaleza, que forma tu carácter. Por eso para ellos las tendencias que ya vimos, que la misma Biblia las califica como pecado internalizado, no serían pecado, pues esto rompería su modelo de salvación por progreso moral. Recapitulando, sí, Primera de Juan 3:4 es la definición central del pecado, pero el pecado como parte de la experiencia humana entraña una complejidad y una cantidad de efectos en toda la naturaleza y particularmente en la naturaleza humana que sufre la pecaminosidad como una condición inherente. Con lo cual, yo no me hago pecador porque pequé en algún momento después de nacer, sino que yo pequé porque nací como pecador en mi naturaleza humana. Dicho esto, veamos qué otra cosa nos puede seguir compartiendo este discípulo de la teología de la última generación. De hecho, la hermana White hacía una distinción entre el cristiano y el pecador. El cristiano está en una esfera y el pecador en otra. No se puede ser cristiano y pecador al mismo tiempo. Ella dijo, un hombre es cristiano o es pecador. Esta idea es clara en el espíritu de profecía y para ella solo hay una definición, no dos. Para empezar a contestar este reclamo, citaré una frase de este hombre que encierra un claro principio bíblico. Sí, este es Martín Lutero, y quien conocemos históricamente como el primer reformador magisterial, quien Dios utilizó como la chispa inicial de la reforma protestante del siglo XVI. Ahora bien, no estamos de acuerdo con muchas cosas de Lutero, pero Lutero dijo muchas cosas correctas sobre la justificación por la fe. Entre estas está el dicho simul justus et peccator, que significa simultáneamente justo y pecador. Así concebía Lutero a los que aceptaban a Cristo como simultáneamente justos y pecadores. ¿Por qué? Por lo que dijimos hace un momento, contamos con una naturaleza pecaminosa y ésta no desaparece cuando aceptamos a Cristo, sino que queda subyugada, como dice Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. El que acepta a Cristo no deja de ser pecador. Lo que pasa es que ahora vive como un pecador arrepentido. Y viendo su falta de justicia y fuerza para vencer, busca vivir escondido en Cristo. Y te mostraré evidencia sencilla de que esto es así, de que seguimos siendo pecadores aún después de aceptar a Cristo, aunque pecadores inactivos para el pecado o lo mismo que pecadores arrepentidos. La prueba fundamental de esto nos la da 1 de Timoteo 1:15, donde Pablo nos dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Antes de nada, alguien pudiera decir que tal vez el versículo está mal traducido, pero no lo está. El griego dice claramente, hon protos eimi ego, es decir, de los cuales el primero soy yo. Pablo no dice, yo fui el primero de los pecadores o yo era el primero de los pecadores, sino yo soy el primero de los pecadores, dejando claro que su condición pecaminosa perduraba hasta el presente cuando escribió este versículo. Con esto nos enseña que el cristiano, aunque justificado por Cristo y en medio de un proceso de santificación, sigue siendo pecador en términos de su condición, lo cual subraya la necesidad continua de Cristo en la vida, en contraste con un modelo de progreso moral mediante el esfuerzo, que es a lo que alude la teología de la última generación. Ahora bien, ¿por qué es importante reconocer que el santo que ha aceptado a Cristo todavía es un pecador? Sencillo,
porque así tiene una perspectiva correcta de que vive necesitando continuamente a Cristo y es menos fácil que se envalentone y piense que es por su propia justicia que vive, que es algo que lamentablemente puede estar promoviendo la teología de la última generación, que por mi empeño he hecho un pacto de obedecer a Cristo como si yo fuese el dueño del poder necesario para vencer la tentación. Más aún, el mero hecho de considerar que uno tiene las fuerzas para vencer, técnicamente es pecado. Porque si algo deja claro la Biblia es que nos es imposible vencer por nosotros mismos y que no contamos ni con una pizca de justicia propia. Recapitulando, sí, es cierto que hay una diferencia entre el que vive sin Cristo y el que lo ha aceptado, pero ambos siguen siendo pecadores. Por un lado, el que está sin Cristo es un pecador en peligro de morir en sus pecados, mientras que el cristiano es un pecador arrepentido. El cristiano no deja de ser pecador en su naturaleza, aunque sí en su práctica, por cuanto Cristo ahora vive en él. Pero esto mismo lo induce a considerar su necesidad imperante de Cristo y su justicia, pues Él no posee ni méritos ni fuerzas. Si este video te gustó, por favor, no pierdes nada con oprimir el botón de like. Eso me ayuda para que el llamado algoritmo, todo este sistema neuronal de YouTube, ayude a posicionar el video mejor para que más personas puedan ver este material y recibir la bendición de conocer estas informaciones. Si no te has suscrito, no sé qué esperas, también es gratis, suscríbete al canal para que puedas seguir de cerca todo el material que vamos a estar colocando próximamente. Y finalmente, si tienes algo que decir, quiero saber qué estás pensando, por favor coloca tu comentario abajo en la caja de las descripciones, siempre leo todos los comentarios. Y como siempre, que la paz de Dios sea contigo, gracias por ver el video.